Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. En este día agradecemos al Señor por su misericordia, su bondad y por la nueva oportunidad que tenemos de juntos estudiar la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Agradecemos al Señor también por permitirnos en esta hora compartir un mensaje importante de la palabra, un tema escatológico, un tema con relación a las profecías de los últimos días, el tiempo de angustia, en el marco de lo que también se conoce con la terminología de la gran tribulación o la tribulación la grande, todo lo que tiene que ver con el tiempo de angustia, el tiempo de angustia grande, el tiempo de angustia previo, el corto tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente que menciona el profeta Daniel y que Jesús mismo también habla sobre él en Mateo 24 y luego Juan en Apocalipsis lo llama la gran tribulación. ¿Qué trascendencia tiene esto para el pueblo de Dios? Lo vamos a ver en breve al estudiar este importantísimo tema. Oremos al Todopoderoso. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra, por la revelación que llega hasta nosotros. Y gracias, Señor, por las cosas que has decidido revelarla a tus hijos e hijas. Revelarla a aquellos que haciendo un esfuerzo particular día tras día por oír tu voz al abrir tu palabra, reciben esa luz divina. Te ruego, Señor, que asistas a cada persona con cada situación, cada nombre, cada familia que hemos mencionado. Tú le conoces, sabe los desafíos que enfrentan, las necesidades que tienen, las dolencias que pueden estar padeciendo o alguien de su familia. Ruego, Señor, que le asistas como gran médico y en cada situación puedan ver que las puertas se abren para gloria de tu nombre. También te rogamos que al estudiar este importantísimo tema sobre el tiempo de angustia, tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nos guíe a toda verdad. Recibe también, Señor, en tus brazos cada amigo, cada hermano que en estos momentos se ha conectado para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nueva vez le agradecemos por estar allí y por compartir este estudio que realizamos de la palabra de Dios, el tiempo de angustia. Hay una cita que aparece en el libro del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 30 en el versículo 7, es uno de los textos más característicos cuando se habla del tiempo de angustia. Se compara la angustia que enfrentó Jacob aquella noche cuando venía una amenaza sobre él, su hermano, que virtualmente venía para vengarse, según pensaba Jacob, y tuvo una gran lucha, una gran angustia. Su principal angustia no era por enfrentar a su hermano, realmente su principal angustia era por sentirse fuera de la gracia divina, de no sentir que posiblemente su falta en el pasado había sido ya perdonada, había sido sepultada o enterrada, como dice la Biblia, en lo profundo del mar. Y por eso luchó con el ángel en medio de su angustia, y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas, hasta que tenga la seguridad de que Dios está de mi lado, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por esto él quiso tener la seguridad en medio de esa angustia que enfrentó, y se convirtió en un símbolo apropiado del pueblo de Dios, que también ha de recibir un momento en el que también revisará su corazón, su mente, su vida, por saber que ha sido perdonado y que Dios está de su lado para no permitir que la destrucción o el mal llegue hasta su vida y hasta los suyos. Por eso, haciendo un recuento y rememorando ese episodio de la historia de los patriarcas, Jeremías en el capítulo 30, versículo 7 nos dice lo siguiente: ¡ay! Porque grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a ese día. Es tiempo de angustia para Jacob, pero de ese tiempo, de esa angustia, será librado. Alabado sea el nombre del Señor. Note qué interesante, al igual que en el tiempo de Jacob, la amenaza estar allí como pendiendo de un hilo, como a razón de segundos, de centímetros para llegar hasta nosotros, pero de esa angustia que más será de un tono mental, pues de ella seremos librados, como dice la palabra de Dios. En Daniel capítulo 12
encontramos una de esas citas en el Antiguo Testamento donde posiblemente en ese contexto profético, apuntando hacia el tiempo del fin, nos dice en forma más gráfica en qué consistirá el tiempo de angustia o la magnitud que la misma tendrá. Y en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el arcángel Miguel, como hemos estudiado en otros momentos. Pero note lo que dice ahora: y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. Se está describiendo un periodo histórico que no tiene comparación. Hemos visto cómo en los últimos años y especialmente en los últimos meses, las noticias casi siempre contienen una frase que es el común denominador. Dicen una situación sin precedentes, algo nunca visto, una experiencia por la que no habíamos atravesado. Pues es el término que utiliza también la Biblia. Dice que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, desde que hay habitantes sobre el planeta Tierra. Con razón, tantas y tantas personas, estudiosos de la Biblia, interesados en la verdad, han estado haciéndose la pregunta: ¿acaso estamos entrando en el tiempo de angustia con esta pandemia del COVID-19, con esta situación, con todas estas medidas que se han adoptado a nivel global? ¿Estaremos acaso entrando, estamos en la antesala? Sencillamente porque estamos viviendo en una época sin precedentes, y como es la terminología que utiliza también el profeta Daniel cuando dice que será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra, entonces las personas hacen la conexión. Quiero llamar también su atención para que noten cómo cada vez que nos describe la situación dramática de ese tiempo de angustia, siempre nos dice que la salida estará allí. Primero lo vimos en Jeremías 37, cuando habla acerca del día de la angustia, el tiempo de angustia, y dice: pero de ella el pueblo de Dios, hablando de Israel, hablando de Jacob, será librado. Pero ahora dice que será un tiempo de angustia en Daniel 12, 1 y 2, cual nunca fue. Pero dice: pero todos los de tu pueblo serán libertados, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Interesante. Así que no solo nos está hablando acerca de un tiempo de angustia, sino que nos está describiendo también la liberación que viene conjuntamente. Sobre esto también vemos en Apocalipsis capítulo 7, que es el otro capítulo, pero ahora en el Nuevo Testamento, donde habla acerca de una gran tribulación que será provocada, según Apocalipsis 7, desde el versículo 1, cuando se desaten, cuando sean liberados los 4 vientos para que soplen sobre la tierra y sobre el mar, para causar de alguna manera algunos eventos que precipitarán lo que nos dice Daniel que es el tiempo de angustia, cual nunca fue, y lo que nos dice Apocalipsis 7, que es el tiempo de la gran tribulación, cuando sean liberados, cuando se suelten los 4 vientos. Y esto es sumamente importante, porque antes de liberar los 4 vientos para que azoten sobre el mundo, para que produzcan esa tribulación, ese tiempo de angustia, primero dice Apocalipsis 7 que los siervos de Dios son sellados, un sello de protección, un sello de propiedad para Dios. Y siendo protegidos por ese sello, siendo guardados en una forma especial, podrán estar seguros durante ese periodo. Un tiempo de angustia. Pero hay algo en ese tiempo de angustia que incluye el derramamiento de las plagas, incluye persecución de diferentes índoles, decretos que prohibirán comprar y vender, decretos también para recibir un número, un nombre, una marca, un decreto también de muerte en algún momento. Pero con relación a todo esto, habrá también lo que se conoce, sobre todo aquellos que han indagado mucho sobre el mensaje para el tiempo final de la historia antes de que Cristo venga, una terminología que también conocen, además del tiempo de angustia, es el tiempo de angustia previo o el corto tiempo de angustia. ¿A qué se le llama tiempo de angustia previo? Es un corto, como también lo dice su nombre, es un corto tiempo de angustia antes de que se cierre la gracia, antes que concluya la gran prueba para el mundo entero. Viene un momento para probar a todos los que moran en la tierra.
Y por eso en Apocalipsis dice en el capítulo 3, como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir para probar a todos los que moran en la tierra. Dios guardará a su pueblo, aquellos que perseveran, aquellos que tienen la paciencia de los santos, como describe también el libro del Apocalipsis. Pero ahora está describiendo de manera interesante un periodo que es antes de que termine la prueba, antes de que se cierre la gracia, un corto tiempo de angustia mientras todavía hay oportunidad para tomar una decisión u otra. Y este especialmente se cierne sobre el pueblo de Dios en una forma particular y es corto, como dice la palabra. Recuerde que por causa de los escogidos, esos días serán acortados. En el libro Primeros Escritos hay una cita interesante que a propósito quiero compartir. Primeros Escritos, página 33. Dice así: al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Note lo interesante. Por algo el Señor Jesús dice en Mateo 24:20, refiriéndose a ese tiempo de angustia y a la persecución con la huida resultante, Él dice: orad pues que su huida no sea ni en invierno ni en sábado. Así lo dice allí en Mateo 24, versículo 20. El Señor Jesús tomó eso en cuenta porque sabía que para ese tiempo sería esta la piedra de toque, lo que haría la diferencia entre los fieles y leales a Dios y su verdad y los infieles y los desobedientes a los mandamientos divinos. Por eso dijo: oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado. En el mismo contexto donde dice que por causa de los escogidos esos días serán acortados y que si no fueren acortados nadie sobreviviría. Por eso, como tiene que sobrevivir el pueblo de Dios, los fieles del Altísimo, esos días obligatoriamente serán acortados. Pero note en qué momento, cuando salimos a predicar más plenamente ese mensaje, que es el centro y corazón también del mensaje del tercer ángel, entonces fuimos henchidos del Espíritu Santo. Cuando salimos a proclamar, o sea, cuando todavía hay oportunidad, si estamos proclamando el mensaje es para que personas que necesitan tomar una decisión en la hora 11ª todavía la tomen y puedan salir de la zona de peligro y venir a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Sumamente importante. La crisis, escuche bien, mi amigo y hermano, la crisis que aguarda al pueblo de Dios es en referencia justamente a la santa ley de Dios y es con relación a esa ley que imponga un falso día de reposo con carácter de lo que es una ley, con carácter obligatorio, para restringir de alguna manera la libertad religiosa. Eso significa que la intolerancia, la persecución de otras edades tratará de revivirse, tratará de reanimarse otra vez. Y es por eso que Dios en esa parte final de la historia acorta los días. Las iglesias protestantes, de hecho, las que componen el protestantismo apóstata, aquellas congregaciones, aquellos grupos religiosos que salieron de Roma en la Reforma Protestante con la Biblia bajo el brazo, supuestamente con el lema de sola escritura, sola verdad, sola fe. Sin embargo, su mente se ha quedado guardándole lealtad a Roma, porque conservan errores capitales como el falso día de reposo, la inmortalidad del alma, que le crean un vínculo todavía aún con Roma, y por eso, aunque se congregan de manera separada, tienen un vínculo que finalmente los unirá. Y por eso la revelación muestra cómo esos grupos protestantes se unirán con el poder romano para perseguir al pueblo de Dios, y eso es lo que producirá ese tiempo de angustia, de acuerdo a lo que dice la palabra. Es contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, no una parte, no de aquellos que dicen que la ley fue clavada en la cruz, que ya no hay que obedecer la ley divina, no de eso, sino de aquellos que conservan su obediencia y su lealtad al Señor, porque Cristo mismo dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador, al Espíritu Santo. Note lo interesante, no solo Cristo dice que aquellos que le aman guardan sus mandamientos, sino que dice, y si lo guardan,
rogaré al Padre para que les envíe el Espíritu Santo. No es casual que aquellos que guardan los mandamientos de Dios, cuando salen a proclamar más plenamente el sábado, serán henchidos del Espíritu Santo. Pues como dice Hechos capítulo 5 versículo 32, el Espíritu Santo Dios se lo da a los que le obedecen. Noten, a los que le obedecen. En Apocalipsis 12:17 presenta que en el tiempo final, justo antes de que Cristo venga, el diablo, el dragón, se llena de ira contra la iglesia, contra la mujer, y se va a hacer guerra contra el remanente, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo está irado solo contra ese grupo. Y eso debe llamar su atención, amigo y hermano, al estudiar la Escritura, que el diablo solo se aira contra los que guardan los mandamientos de Dios en la parte final de la historia, y que ese grupo constituye el resto, el remanente de la iglesia de Dios, de la que ha recibido la verdad, ese tesoro de la verdad desde el principio. Y entonces también nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 13 versículo 10, en medio del desafío que hace al mundo el poder del anticristo, el poder de la bestia, dice en Apocalipsis 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Pero mire cómo termina diciendo, aquí está la paciencia y la fe de los santos. En medio del desafío de los poderes en el tiempo final, de la triple alianza que se conformará contra Dios, su verdad y su pueblo, una triple alianza compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta. Allí el Señor dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Y quiénes son? El capítulo siguiente lo dice en detalle. Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 12. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Note la terminología, la misma. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Definitivamente hay un pueblo que es objeto de la misericordia divina. Un pueblo que por su lealtad al Creador mantiene la protección aún en el conflicto final y aún en ese periodo que conocemos como el tiempo de angustia. Y vemos entonces por eso en la Biblia que esa nación que aparece semejante a un cordero, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica en su fundación, en su origen, llega finalmente a hablar como dragón. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 11. Y esto de que habla como dragón está hablando acerca de las leyes que serán dictadas desde el Congreso y desde la Suprema Corte de Justicia de ese país. De hecho, la inspiración nos dice que los jueces, cuando seamos llevados ante concilios, ante tribunales, que de hecho no todo el mundo será llevado ante concilio, ante tribunales, Dios ha dado un don especial a algunos que presentarán defensa de su fe en una forma particular, pero tú no sabes, amigo y hermano, si serás uno o una de aquellos y aquellas a quienes el Señor llamará para defender la verdad en una forma particular y especial, y a los cuales el Espíritu Santo utilizará allí. En medio de esos concilios, en medio de esos desafíos, en medio de ese tribunal, dice la palabra de Dios cómo será defendida la verdad. Pero los jueces, nos dice la inspiración, que los jueces se negarán a escuchar las razones de los que defienden la verdad y guardan los mandamientos de Dios. ¿Y saben por qué no querrán darle oportunidad de que hable? ¿No querrán escuchar las razones? Porque ellos saben, dice la inspiración, saben que los argumentos en favor de los mandamientos de Dios son irrefutables y que si lo dejan hablar no podrían contradecirles, y menos con el poder de lo alto con que estarán haciendo esa última obra y ese último llamado. Recordemos también lo que dice la profecía, que será parte de lo que será un agravante durante ese tiempo de angustia y sobre todo durante el tiempo de angustia previo, antes de cerrarse la gracia. Mira lo que dice Apocalipsis 3 en el versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Nota que los poderes del mal no están de su cuenta, ni siquiera el diablo. Y tanto el diablo, la bestia o el falso profeta solo pueden hacer lo que se le permita. Dios está sobre todo y Dios está al control. Por eso dice, se le permitió
infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, que produzca un decreto de muerte. Un decreto que solamente se quedará en la letra, que solamente quedará escrito. Dice Daniel en el capítulo 3 cómo los siervos de Dios, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, mejores conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, enfrentaron un decreto de muerte también, por no adorar una imagen que fue levantada en la llanura de Dura, allí en Babilonia, una imagen de oro, de 60 codos de alto por 6 de ancho, y se tocaban instrumentos de música para producir una predisposición a adorar la imagen. Porque la música, entre los efectos que tiene predispone la mente para una u otra cosa, y en lo que tiene que ver con adoración, es un instrumento que con frecuencia se utiliza para justamente predisponer, ya sea para la falsa adoración o para la verdadera, dependiendo de cómo se utilice y el tipo de música que se use. Y por esto se tocaban instrumentos de música 6, y no es casual, porque eran 60 codos de alto, 6 de ancho, y ahí estaban 66, y el 6 que faltaba lo vemos en los 6 instrumentos de música, que al tocarlo, todos caían de rodillas y adoraban la imagen. Todos, incluyendo los demás judíos que habían sido llevados a Babilonia, se postraron delante de la imagen. No pasaron la prueba de lealtad. Pero estos 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, se mantuvieron de parte de la verdad, dispuestos a vivir y a morir por Cristo. Pero cuando fueron echados al horno de fuego, no se materializó el decreto de muerte. Lo mismo ocurrirá al final, no llegará a materializarse. Como dice allí en Jeremías 37, de esa angustia el pueblo será librado. Como dice en Daniel 12, 1 y 2, en ese tiempo de angustia cual nunca fue, se levantará Miguel y serán libertados todos los hijos de tu pueblo, los que se hallen inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que los jóvenes hebreos, echados en el horno de fuego, creyendo que iban a materializar el decreto de muerte contra ellos, tuvieron que ser sorprendidos, porque entró uno semejante al Hijo del Hombre, que neutralizó el fuego, aquel que es el fuego eterno, aquel que es el fuego consumidor, entró y neutralizó el horno y permitió que sus hijos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, se paseasen libremente en el fuego. Lo único que consumió el fuego fueron las ataduras de ellos, para que se paseasen libremente. Y el mismo Nabucodonosor, el rey que dio la orden en Babilonia de que ellos fueran echados al horno de fuego por negarse a adorar esa imagen que había sido levantada en Babilonia, él mismo hasta se le desencajó el rostro al ver lo que estaba ocurriendo y dijo, pero ¿y no son 3? ¿No fueron 3 que yo di la orden de que echaran? Sí, rey, así lo hicimos, le respondieron. Y él dice, pero yo veo a 4 y se están paseando libremente, el fuego no tiene poder sobre ellos, y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y entonces claramente nos dice el libro Profetas y Reyes, hace la pregunta, ¿cómo sabía Nabucodonosor la apariencia o el aspecto del Hijo de Dios? Y allí la inspiración responde en el libro Profetas y Reyes diciendo, Daniel y sus compañeros habían dado estudios, habían dado explicaciones e instrucciones en cuanto a la verdad y en cuanto al Hijo de Dios, que defiende a su pueblo y que un día vendría también a libertar a los suyos. Y por eso él entendió inmediatamente que el poder, esa gloria deslumbrante en el capítulo 3 de Daniel, con que se presentó ese cuarto ser, esa cuarta persona que estaba allí dentro con estos 3 jóvenes, los 3 jóvenes hebreos como se le llama, realmente era el Hijo de Dios, que apareció justamente para librarle en la hora cero, en la hora de mayor apremio, en la hora cuando aparentemente no hay una salida. Allí es donde Dios intervendrá para defender a sus hijos en medio de ese tiempo de angustia. Así que el tiempo de angustia previo, que de hecho será una angustia en el pueblo de Dios, el tiempo de angustia previo o corto tiempo de angustia, una angustia mental por saber en medio de esos eventos finales de la profecía, saber si todos sus pecados han sido perdonados. Igual que Jacob, su angustia no está por el hecho de saber que lo quieren perseguir, que lo quieren matar, no está en eso, sino que su angustia está en pensar
si todos sus pecados han sido perdonados, si su cuenta con Dios está arreglada. Porque si su cuenta con Dios está saldada, no hay nada que temer, están del lado correcto. Y el que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que lo que quieren saber por encima de todo es saber si sus pecados han sido perdonados. Y eso producirá una angustia en el corazón y en la mente de los hijos e hijas de Dios. Y habrá un momento cuando esa angustia desaparecerá. Porque cuando concluye ese corto tiempo de angustia, que es corto, es breve, entonces se iniciará el gran tiempo de angustia para los impíos, para los perdidos. Porque cuando caiga la primera plaga, se iniciará el gran tiempo de angustia y solo caerá sobre los enemigos de la verdad, sobre los que tengan la marca de la bestia. Y cuando los siervos de Dios vean que cae sobre los perdidos, entenderán que ellos están librados, que definitivamente su nombre fue confirmado en el libro de la vida, y ahí desaparece esa angustia, esa lucha en oración, porque será orando insistentemente: Señor, revélanos si realmente estamos en paz contigo, orando como Jacob, diciendo: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Así hará el pueblo de Dios. Y será un tiempo de intensa angustia mental, pero de esa angustia será librado el pueblo de Dios en una forma interesante. Hay una cita muy interesante, que incluso nos dice cuál será nuestro argumento cuando en medio de los tribunales, de los concilios, de los gobernantes, ante lo que muchos se han llevado, qué respuesta deben dar hacia lo que serán las acusaciones y el desafío que le presenten a la verdad. La respuesta ideal la encuentro en el libro Manuscript Releases, en el tomo 5, en la página 69. Nótele que la inspiración dice allí: no estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho que tiene Dios de recibir nuestra adoración el día que Él pidió. Note que nosotros vamos a decir eso, y grabe esas palabras. No estamos exigiendo un derecho nuestro, no es un derecho humano. Lo que estamos exigiendo es el derecho de Dios, el derecho que Él tiene de exigir que le adoremos en el día que Él señaló, porque es el creador. Y Él no dijo un día, Él dijo el día. Fue similar a lo que hizo en el jardín de Edén, cuando Él no le dijo: déjenme un árbol, el que ustedes quieran. No, Él dijo: ese es mío, no toquen ese árbol, no coman de ese fruto. Así que si Adán y Eva razonaron que Dios lo que quería era un árbol y que de ese podían comer aunque le dejaran otro, cometieron el mismo error que cometerán muchos al pensar: Dios lo que quiere es un día, Él lo que quiere es un día. No es un día, Él quiere el día específico que Él ha señalado en forma exclusiva. Todos los días son de Dios, pero solo hay uno que dice que es santo, y es el que Él ha exigido para sí mismo en forma específica. Por eso en Hechos encontramos cómo los apóstoles respondían con denuedo, lleno de valor, ante las acusaciones y las persecuciones que ellos enfrentaron. Y es bueno que estudiemos el libro de Hechos. ¿Sabe por qué? Porque allí vemos a una iglesia llena del Espíritu Santo siendo perseguida y defendiendo la verdad. ¿Y qué es lo que tendremos en la parte final de la historia durante ese tiempo de angustia? Una iglesia perseguida, llena del Espíritu Santo y defendiendo la verdad. Con la diferencia de que ya una vez sellados los siervos de Dios, Dios no permitirá que ninguno de sus hijos muera, contrario a lo que sí ocurrió en otras edades y en otras épocas. De manera interesante dice el libro de Hechos, vea en su Biblia, Hechos capítulo 5, en el versículo 12, lo siguiente. Dice: y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros. Y déjame decirte, amigo y hermano, mayores milagros que lo que se vieron en Pentecostés serán hechos en esta parte final de la historia, porque la efusión del Espíritu Santo con el que terminará la obra será mayor que con el que comenzó. No solo el diablo utilizará todas las armas que le quedan al final, porque sabe que le queda poco tiempo. Dios utilizará todos los recursos que el cielo tiene para fortalecer a sus hijos, defenderlos y hacer todo tipo de obra para captar la atención y despertar el interés en la verdad. Y entonces dice: eran hechos muchos milagros, dice Hechos 5:12, y estaban todos unánimes, juntos en el pórtico de Salomón, allí en el templo. El verso 13 dice: y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos. De alguna manera lo tenían segregado, apartados, porque eran gente que estaban obedeciendo al Señor. Y dice el verso 17: entonces
levantándose, mire ahora quién se levanta para tratar de acusarlos y perseguirlos, levantándose el príncipe de los sacerdotes, el principal de los sacerdotes y todo lo que estaban con él, se llenaron de celo y de ira. No estamos hablando de un grupo ateo que se levantó contra los creyentes, sino de un grupo religioso lleno de celo y de ira. Lo mismo ocurrirá al final. Y dice aún más en el verso 18, y echaron mano de los apóstoles, lo tomaron prisionero y los pusieron en la cárcel pública. Pero dice el versículo 19, mira cómo dice el verso 19, pero el ángel del Señor, ¿qué es lo que dice la palabra? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice aquí, pero el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, ¿quién le dio la llave? No necesita llave. No necesita llaves para abrir la puerta. El ángel abriendo las puertas de la cárcel y sacándolos a los apóstoles les dijo, versículo 20, id, vayan. Y estando en el templo, mire a dónde lo mandó, los liberó y lo mandó al templo. Para Dios es importante el lugar donde nos congregamos. Vayan al templo y allí háblenle al pueblo todas las palabras de esta vida. Muchos serán encarcelados, los ángeles los liberarán, los ángeles lo llevarán a salvo a otro lugar y le dirán, sigue predicando el mensaje. Sobre todo en el corto tiempo de angustia, cuando todavía habrá gracia. Los liberarán también allí. Y dice por eso la palabra de Dios en Apocalipsis, hablando de ese contexto en el que se produce el tiempo de angustia, dice Apocalipsis 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Es otra cosa que producirá de alguna manera un tiempo de angustia. Esa ley prohibiendo comprar y vender a menos que se tenga el nombre, el número o la marca de la bestia. En la prohibición de comerciar, de comprar y vender, si no se tiene esto, también producirá parte de lo que será esa angustia de ese periodo. Pero justamente, mire por qué hoy debemos invertir nuestros recursos en la causa de Dios. No dejar de ser fieles a Dios en ese sentido. Mire por qué. Dice la inspiración que muchos recursos no tendrán ningún valor cuando se decrete la prohibición para comprar y vender. Muchos se verán con recursos en su mano y dirán, y ahora no puedo hacer nada. Debí haber fortalecido la obra, haber hecho inversiones en la obra, haber participado en la difusión del mensaje. Porque muchos recursos no tendrán ningún valor en ese tiempo. De hecho, como no podremos comprar ni vender, Dios se encargará de proveernos comida y agua de la manera exclusiva que Dios siempre sabe hacerlo para su pueblo y utilizando a los santos ángeles de manera especial. En el libro Primeros Escritos, página 57, dice algo más. Y esto es especial, amigos y hermanos, si alguno de ustedes tienen propiedades y se han preocupado en algún momento, han pensado, ¿y qué yo debo hacer con esa propiedad, con esta casa, con ese edificio, con esas posesiones, de cara a esos eventos que ocurrirán? ¿Qué debo hacer? Mire lo que dice la inspiración. Primeros Escritos, página 57, dice que a los hijos de Dios, a los hijos e hijas de Dios, que estén en plena comunión con Él, Dios les hará saber cuándo y cuánto tienen que vender. Note qué interesante, porque muchas veces la gente, cuando oye esto de que habrá un momento en el tiempo de angustia, cuando no podrán comprar ni vender, solo se preocupan en el hecho de que no podrán comprar, porque piensan mayormente en que no podrán ir al supermercado, conseguir alimentos, pero la preocupación no es esa, porque Dios proveerá y no hará falta alimento para los hijos e hijas de Dios. El asunto estará en vender, porque los que sean sorprendidos aún con sus provisiones, con sus propiedades en ese tiempo, no tendrán nada que hacer. Y manos impías se harán cargo entonces de esas posesiones que pudieron haberse vendido a tiempo y ser reinvertidas en el avance del Evangelio. Por eso el Señor nos ha dicho que a los hijos e hijas que estén en plena comunión con Él, atención, Primeros Escritos, página 57, Él les revelará cuándo y cuánto tienen que vender. Así que no tome decisiones apresuradas. No se deje de ninguna manera
llevar a un nivel de fanatismo, a un nivel en que no razone, no calcule, no analice lo que va a hacer. Tenga mucho cuidado, manténgase en plena comunión con Dios y estudiando la palabra día tras día, acercándose al Señor, estudiando así como lo hacemos. Dios se encargará de revelarle cuándo y cuánto tiene que vender para que sus propiedades no queden en manos impías. Y cuando le digo que no se deje de ninguna manera alterar en su estado de ánimo, que no se permita que otra persona de alguna manera le haga tomar decisiones apresuradas, desquiciadas, fuera de razón, fuera de tiempo, es porque lo hemos visto, no ahora necesariamente en medio de todo esto, sino durante décadas, hace 10, 20, 30 años atrás, otros le hablaron, mira, ya es tiempo, ya supe que se va a dictar, que se dictó una ley, que la tiene engavetada del presidente de los Estados Unidos, ya me llamaron de allá, me dijeron que está todo calladito, pero... Y hubo gente que tomó decisiones que afectaron la familia, afectaron su hogar, produjeron una animadversión contra la verdad por esa idea desquiciada y esas decisiones fuera de tiempo, por esas decisiones que no fueron conforme a ciencia. Y por eso el Señor ha dicho, no hay que actuar de esa manera, no hay que permitir que sea un discurso ardiente de alguien que de repente te haga tomar una decisión que no estabas pensando. Si estás en plena comunión con Dios, Él te revelará, ya sea mediante sueño, ya sea mediante visión, ya sea de alguna forma particular que Él tiene en su relación personal contigo. Él te mostrará a ti, sin intermediario. Es importante que lo sabes. Te va a revelar a ti, amigo y hermano, cuándo y cuánto tienes que vender para que las propiedades, el fruto de tu trabajo, no queden en manos impías, sino que a tiempo puedan ser reinvertidas en la causa. Es bueno también saber que la persecución, de esa que Jesús dice, Mateo 24:20, oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado, esa persecución esparcirá al pueblo de Dios por diferentes lugares. Y como la persecución viene antes de que se cierre la gracia, cuando se han esparcido por doquiera que vayan, irán predicando el mensaje. Mira cómo ocurrió en los días apostólicos. Es interesante. Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4. Hechos 8, 3 y 4 dice lo siguiente. Entonces Saulo, ¿recuerdan? Saulo, cuando todavía estaba en la cuadra mala, en el equipo malo, Saulo perseguía, asolaba las iglesias, trayendo a hombres y mujeres y entregándolos a la cárcel. Más, dice el verso 4, más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Como todo obra para el bien de los que aman a Dios, la persecución tendrá ese bien. Por doquiera que vayan los hijos de Dios huyendo para ubicarse en lugares más seguros, irán predicando el mensaje, esparciendo la semilla del evangelio por todas partes, así como ocurrió con los apóstoles, como nos presenta la Biblia en Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4. Y claro, en esa hora undécima, entonces vendrán muchos de los que todavía en ese tiempo formarán parte de las iglesias nominales, de las iglesias de la cristiandad que actualmente no obedecen los mandamientos de Dios ni han aceptado su verdad. En esa hora undécima, algunos que no habían tenido la oportunidad de oír la verdad, la escucharán y con valor formarán parte entonces del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Por eso Jesús dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Y mire que la va a estar trayendo hasta en la hora undécima, ya cuando está terminando la gracia, cuando el reloj está marcando casi la última hora. Por eso la Biblia le llama la hora undécima. Entonces ahí dice Jesús, esas me conviene traer, esas ovejas que están en otro lugar, para que haya un solo rebaño, que siga un solo pastor, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor por esa oportunidad que Él dará a sus hijos. ¿Qué tendremos que hacer en medio de ese desafío? En medio de la persecución resultante durante ese tiempo de angustia y sobre todo el tiempo de angustia previo, porque una vez concluye ese corto tiempo de angustia, ya no más preocupación, habitaremos al abrigo del Altísimo y las plagas solo caerán sobre los perdidos, en lo que es el gran tiempo de angustia. Pero en ese corto tiempo de angustia, ¿qué debemos hacer? ¿Tendremos que defendernos? ¿Tendremos que hacer como Pedro? Recuerda, Jesús dijo, bueno, ustedes recuerdan que yo les dije cuando fueron a predicar que no llevaran alforja,
que no llevaran nada, ni espada. Pues le voy a decir ahora, el que no tenga espada, compre una. Pero Jesús le está hablando en sentido figurado. Por eso Pedro dijo, Señor, yo tengo una espada aquí. Y Jesús le dijo, ya basta. Porque no se estaba refiriendo a eso. Pero Pedro lo tomó en serio. Y Pedro, cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, Pedro llevó su espada. Y sabemos lo que Pedro hizo. Cuando trataron de apresar a Jesús, Pedro sacó la espada. Pero no es ese tipo de armas las que necesitamos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. De hecho, la espada del Espíritu es la palabra. Y como vienen días en los cuales la palabra, virtualmente estas páginas quedarán en blanco, no estarán accesibles para el ser humano, debemos hoy atesorar estas palabras en nuestra mente y corazones, porque esa palabra es la espada del Espíritu. Ahora, ¿quién es realmente que va a librar la batalla? Vea lo que dice la palabra, cómo Dios libró la batalla cuando estaba liberando a su pueblo desde Egipto para llevarlo a la Canaán terrenal. Lo mismo hará el Señor cuando nos esté liberando del Egipto de este mundo para llevarnos a la Canaán celestial. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Éxodo 14, 13 y 14 dice la palabra. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Y yo les digo a ustedes ahora en el nombre del Señor Jesucristo, estamos hablando de que viene un tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Y qué nos dice el Señor ahora? No temáis, no tengan miedo. Y mire por qué. No temáis, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Es a Jehová que le toca salvarle. Que Él hará hoy con vosotros una gran salvación. Sigue diciendo, porque los egipcios que habéis visto, nunca más le veréis. Esa gente que te va a perseguir, amigo y hermano, por tú ser parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, esa gente que te va a rodear, que buscará toda la forma a su alcance para intentar colocarte en estrechez, para amenazarte y para darte un decreto de muerte, esa gente tú no la vas a ver más. Así que tranquilo y tranquila. Y dice en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si hay un texto cuando te recuerdes del tiempo de angustia en el futuro, cuando te recuerdes de eso, si hay un texto que debe traer paz a tu corazón y seguridad, es este. Márcalo y subráyalo en tu Biblia. Dice, Jehová peleará por vosotros, Él peleará por ti, amigo y hermano, y tú estarás tranquilo, dice la palabra en Éxodo 14, 14. Así que la palabra de Dios nos dice claramente, dice claro allí cuando Pablo le escribe a Timoteo, también todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es inevitable. ¿Cómo Dios defenderá a sus hijos? ¿En qué actitud estarán? Finalmente, escuche lo que dice en el libro Primeros Escritos, página 282. Dice la inspiración allí, vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Sabemos que eso viene, así como el cerco romano fue la señal para abandonar Judea y Jerusalén. Así cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos, tratando de invalidar el verdadero día de reposo, será la señal inequívoca para abandonar también las grandes ciudades y juntarnos en los lugares más apartados para vivir en grupos, dice la palabra. Y dice, en aquella hora Satanás reunirá a las personas, a los malos, para dar un decreto de muerte, para señalar que si no abandonan su fe peculiar de guardar un día, obviando ese día para comenzar a guardar el falso día, si no acatan esa ley, entonces la gente quedará en libertad para matarlos. Pero mire lo que dice en la página 283, a continuación dice, pero en aquella hora de prueba estarán los santos tranquilos y serenos. ¿Cómo estarán? Tranquilos, como que no es con ellos, tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa. ¿Por qué los siervos de Dios, por qué los santos de Dios estarán tan tranquilos, tan serenos mientras hay un decreto de muerte en el tiempo de angustia? Porque ellos saben que ya nadie podrá tocarlos, nadie podrá afectarlos, porque una vez concluye la gracia, una vez Dios ha completado el sellamiento de su pueblo, Dios no permitirá que ninguno de ese número sea finalmente colocado en una baja de su ejército. Ninguno morirá. Escúchelo de claro. Ninguno de los siervos de Dios, una vez concluya la gracia, ninguno morirá. Las plagas caerán sobre los perdidos, ellos surtirán todo el efecto de ello,
pero ninguno de los siervos de Dios padecerá ni producto de las plagas, ni producto de la persecución. Ningún hijo de Dios. El ejército de Jehová en el tiempo del fin no sufrirá ni una sola baja. Y los siervos de Dios saben eso, lo saben desde ahora. Y por eso cuando entren en ese periodo estarán tranquilos. Y los mismos enemigos dirán, pero ¿y cómo están tan tranquilos? Recuerden a Esteban cuando lo rodearon, que amenazándolo dice que ellos vieron su rostro como el de un ángel, a pesar de estarlo amenazando, a pesar de estarlo rodeando. Y Dios se prepara para libertar a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. No temas, amigo y hermano, al saber y al entrar cuando llegue el momento en el tiempo de angustia. No temas, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pelearán de alguna manera contra el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no tendrá que levantar una sola arma. El Señor defenderá su causa, los libertará y podrá reivindicar su nombre ante la vista de los impíos circundantes, que tendrán que ver un halo de luz con el que Dios rodeará a su pueblo, y que los enemigos no podrán penetrar ese rayo de luz que lo estará rodeando en ese momento. Amigo y hermano, tú que aún no perteneces al pueblo de Dios, pero has sido tocado por el mensaje de verdad, conoces que Dios está dirigiendo a un pueblo en esta parte final, toma tu decisión. Elige a Cristo y su verdad. Recuerda que la única forma de llegar al otro lado, al puerto de eterna paz, es en el barco del Señor, es en el arca de salvación para este tiempo. Y Dios no ha construido varios botes salvavidas, sino un arca de salvación, un pueblo. La primera ley del cielo es el orden. Y Dios tiene un pueblo, una verdad, y quiere que sus hijos e hijas formen parte de ese redil antes que sea demasiado tarde. Toma tu decisión, echa tu suerte con Cristo y forma parte de este pueblo que hoy es la iglesia militante, que pronto será la iglesia triunfante en el nombre del Señor. Que Dios pueda bendecirte grandemente, pueda animarte cada día y recordarte que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por este listado que podemos compartir de oración y presentarlo ante ti y acercarnos con este listado al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Recibe cada petición, respóndela de acuerdo a tu voluntad, manifiéstate con poder en forma milagrosa en la vida de tus hijos e hijas, en la vida de cada amigo, cada hermano, cada persona que sea conectado, conforme a su necesidad, ya sea emocional, física, económica, familiar, laboral, económica, en cualquier área, Señor, que tenga alguna situación, interven poderosamente en su vida y manifiéstate. Y en lo que tiene que ver con salud, algo tan trascendental y crítico en estos días, sé tú el gran médico de cada persona que ha clamado por salud de ellos o de alguno de los suyos. Visítale y asístele, Señor, y muéstrales que la oración de fe salvará al enfermo, que tú le restaurarás, y si ha cometido pecados, también le serán perdonados. Gracias, Señor, por recibir cada petición. En tus manos también colocamos a cada amigo y hermano que está conectado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.